Eternamente es infinito y excelso porque es Dios. Por voluntad personal se humilló a sí mismo. Y se humilló a sí mismo con un propósito: venir al encuentro del hombre y hacer posible la redención mediante la entrega personal de su vida. Se habla a menudo de libertad y se dice que somos libres. Ser libre en el concepto bíblico no es hacer lo que tú quieres, sino hacer lo que debes. De manera que el gran ejemplo de libertad, el supremo ejemplo de libertad es Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, no se agarró a su condición, sino que voluntariamente, en un acto de absoluta libertad, hizo lo que conforme a su propósito tenía y debía hacer: venir al encuentro de los hombres y morir por los hombres en una cruz. Eso es libertad. La libertad tiene que ver siempre con favorecer a otro. La libertad nunca exige derechos. La libertad nunca se coloca por encima de nadie. Un hombre libre es un hombre que se entrega. Cuando pasamos del estado de humillación, en donde Cristo muere en la cruz, veremos eso dentro de un momento también en los sufrimientos redentores del Señor, pasamos a la posición o al estado de exaltación, de la humillación a la exaltación. El pasaje clave de ese estado, que describe ese estado, es también Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, en donde el apóstol Pablo dice que después de haber muerto recibió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. Ahora dice el apóstol Pablo que de su humillación fue exaltado hasta lo sumo. Por tanto, Cristo retorna, digamos así, al lugar que le corresponde por su deidad, pero juntamente con la persona divina del Hijo de Dios, que nunca dejó el cielo por cuanto es infinito y está presente en el cielo y en la tierra, el glorificado Señor Jesús, la humanidad de la segunda persona de la deidad, entra en la majestad de las alturas para ser el hombre encumbrado hasta lo sumo. Indudablemente no podemos separar la humanidad de la deidad en la persona de Cristo, ¿verdad? Las dos forman parte esencial de su persona divina, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Pero ese hombre, Jesús de Nazaret, es nuestro ejemplo para que nosotros sepamos cómo vamos a ser cuando el Señor nos reciba, nos recoja y seamos transformados a su semejanza. La referencia más impresionante de la exaltación de Cristo está en la tierra. ¿Y sabéis cuál es? Una tumba vacía. Todos los grandes religiosos del mundo tienen un sepulcro entre los hombres. Los fundadores de las antiguas religiones tienen también un lugar donde murieron y donde están. Cristo el Señor, conocemos el lugar geográfico donde murió, Jerusalén, pero no hay una tumba que contenga nada de él, porque su cuerpo transformado a la semejanza de lo que será, o para imagen de lo que es el nuestro, lo que será el nuestro, está en la presencia del Señor. Juntamente con la ascensión a los cielos está la entronización, sentado a la diestra de la majestad en las alturas, recibiendo el lugar de honor. Indudablemente, hay un pasaje complicado en el libro de Apocalipsis, una promesa del Señor a su iglesia, que dice que aquel que venza, le daré que se siente conmigo, ¿en dónde? En mi trono, como yo he vencido y me he sentado, ¿en dónde? Con mi Padre en su trono. De alguna manera, la participación de los creyentes en la naturaleza divina nos lleva a una comunión de los creyentes con el trono de Dios. No vamos a entrar en esa dimensión porque es enormemente alta, pero lo que sí es cierto es que el apóstol Pablo habla de una posición ya en la majestad de las alturas, es decir, en el lugar de la gloria, no ocupando el lugar de Dios, entendamos esto, pero sí en comunión vinculante con la majestad de Dios, cuando dice el apóstol Pablo que juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En los lugares celestiales con Cristo. Lo importante, lo impresionante de la vida cristiana es la vinculación con Cristo.
Nosotros somos salvos por unión vital con Cristo. La vida de Dios fluye por medio de Cristo, único mediador para cada uno de nosotros. La experiencia cotidiana de vida es en Cristo. Para mí el vivir es Cristo. La esperanza del cristiano es Cristo. Cristo es esperanza, en nosotros esperanza de gloria. Por tanto, la relación, la vinculación, la comunión con Cristo, que nos hace participantes de la divina naturaleza, tiene que ver de alguna manera en una expresión de relación con ese Jesús entronizado en la majestad de las alturas. Bueno, ya hemos visto los estados de Cristo. El estado de humillación al que llegó y deja, y el estado de exaltación que nunca más abandonará. Cuando Cristo venga a la tierra, no vendrá como el Cristo sufriente, ¿verdad? A los discípulos se les dio un anticipo del reino viniendo con poder en el monte de la transfiguración. ¿Cómo era la imagen de Jesús ahí en la transfiguración? ¿Gloriosa o gloriosa? Lo único que conserva el cuerpo glorificado de Cristo son las señales de la cruz. Yo diría, para visión eterna de lo que ha sido el gran amor, el infinito amor de Dios. Necesitamos ver las manos clavadas de Jesús, y las heridas de Cristo, para estímulo en nuestra vida cristiana. Pongo un ejemplo que vosotros conocéis muy bien, y es el primer paréntesis de la mañana. Hay dos discípulos de Jesús que suben de Jerusalén a Emaús. ¿Recordáis la historia? Posiblemente sea un matrimonio. A mí me encanta pensar que era un matrimonio, porque entre otras muchas cosas, las mujeres están muy vinculadas con el ministerio de Cristo y con la proclamación de eventos relacionados con Cristo. Es a una mujer que Cristo le ordena ir a los apóstoles y decirles que el Señor había resucitado. Luego las mujeres están muy vinculadas y es una enorme bendición pensar y reflexionar en esto. Bueno, dejemos el tema ahí. Pero lo que sí es interesante es que aquel que para mí es un matrimonio van dialogando camino de Emaús, ¿verdad? ¿Y cómo hacen? ¿Cuál es el objeto de la conversación de ellos? Los acontecimientos. ¿Y qué dice Lucas? Discutían y estaban tristes. Cuando tu corazón se llena con acontecimientos externos, discutes y estás triste. ¿Aquellos conocían a Jesús o no? ¿Los conocían o no lo conocían? Hombre, mucho. Claro que lo conocían. Pero tenían una imagen distorsionada de quién era Jesús. Cuando Cristo se acerca, le dice, vamos a ver, ¿cuál es el problema que tenéis? ¿Por qué estáis peleándose en el camino? ¿Por qué? Bueno, ¿es que tú no sabes lo que pasó en Jerusalén? No, ¿qué pasó? Pues resulta que aquel Jesús que nosotros seguíamos, que creíamos que era un gran ¿qué? Profeta. Ya no era el Hijo de Dios, era un profeta. Fue crucificado y aunque algunos dicen que resucitó, no era el Cristo que ellos pensaban, ¿verdad? El Cristo en que ellos pensaban era el Cristo victorioso que iba a dar el reino a Israel. Esa es la imagen que tenían de Cristo. Como el Cristo real no coincidía con su imagen, peleaban, estaban tristes, desconocían a Jesús. Habían estado mucho con él, pero lo desconocían. Y cuando Cristo comienza a abrir la Biblia y a llevarlos desde el principio, a lo largo de la Escritura, sobre el sufrimiento del Mesías, el corazón de ellos comenzó a calentarse. Y llegaron a la casa. Y ya aquel peregrino es tan atractivo para ellos. Mirad, ellos no conocían a Jesús porque dice el texto bíblico que se les apareció de otra manera, en otro aspecto. Es que el cuerpo de resurrección de Cristo no es el cuerpo físico que Jesús de Nazaret tuvo durante su ministerio, es el cuerpo transformado, ¿verdad? Y hay unas distintas manifestaciones visibles de lo que es el Señor. Es el Señor, pero de otra manera. Y cuando ellos sienten fluir en el corazón el calor de la Biblia, oran al Señor, porque aquello es una oración, no te vayas, quédate con nosotros. Ya comienza la recuperación de ellos, comienza la recuperación de aquellos creyentes mediante un encuentro desprejuiciado de la Biblia. Tengo que aprender esto para mí permanentemente, ¿sabes? La Biblia no se interpreta conforme a lo que yo quiero que la Biblia diga, sino lo que ella dice, que es muy diferente.
Y tenemos que ir a la Biblia sin la distorsión de la tradición histórica que aquellos tenían. Nosotros tenemos muchísima tradición que condiciona la interpretación de la Biblia. Tenemos que ir a la Biblia sin tradición, sin prejuicios. Segundo elemento de recuperación de aquellos, la oración. Quédate con nosotros. Lo único que te necesitamos es a ti, Señor. Creo que la Iglesia no está orando así, ¿verdad? Creo que yo no estoy orando así. La Iglesia primitiva tenía un terreno de victoria impresionante porque ellos decían, Señor, no es nuestra obra lo que queremos, es la tuya. Lo único que te pedimos es que el enemigo no sea capaz de taparnos la boca, que prediquemos el Evangelio con denuedo, pero la obra es tuya. ¿Qué quieres que hagamos, Señor? Mirad, hermanos míos, a lo largo de los últimos 40 años en España y en el mundo las asambleas han estado proponiendo a Dios que apruebe su obra, no la suya, no la de Dios. Y hemos estado pidiendo al Señor que mantenga nuestros principios. Y mire una cosa de esta, ¿sabéis qué es lo que tiene que hacer la Iglesia de una vez por todas? Cambiar de oración y venir sinceramente delante del Señor y decir, Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres? Pero pedir eso significa estar dispuestos a que Dios tome el mando, ¿o no? Y que Dios cambie cosas. ¿Estamos dispuestos a eso? Aquellos pidieron al Señor, Señor, quédate con nosotros. Y comienza la cena. Y el Señor se levanta y parte el pan. Y dice el texto bíblico que entonces fueron abiertos sus ojos y le reconocieron. ¿En qué? Durante todo el camino, aquellos hombres aquel matrimonio estuvo mirando el rostro de Jesús. Cuando Él se levantó y estiró las manos para partir el pan, ¿qué fue lo que vieron ellos? Las señales. Es el Señor. Necesitamos contemplar las señales de Jesús y saber que esas huellas en sus manos y en su costado fueron abiertas por mí. Y tenemos que sentir de una vez por todas la expresión de Pablo en Gálatas 2:20, el Señor me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Y cuando aquellos descubrieron a Jesús, ¿qué ocurrió? Se levantaron corriendo de la mesa, regresaron a Jerusalén discutiendo. Ya no discutía. Había un tremendo gozo en su corazón. Y vienen al encuentro de los discípulos con un mensaje positivo. Ya no era la tragedia, no murió, ya no sé qué. No. Era un mensaje positivo. El Señor vive. Y era un mensaje de comunión con sus hermanos. Queridos míos, Cristo es el gran desconocido de la vida de los cristianos y de la vida de la Iglesia. El Señor está presente aquí. El Señor está presente aquí. No es una realidad vivencial en la Iglesia de Jesucristo. ¿Es así? Es así. Yo sueño con una generación joven que abra la puerta de la Iglesia al viento del Espíritu y permita que el Espíritu de Dios sople en la Iglesia y saque para fuera definitivamente el polvo de la historia y de la tradición. Y comience a brillar dentro de la Iglesia despojada del sistema la gloria de Jesús para nuestra bendición. ¿Creéis que lo necesitamos o no? Este Cristo admirable de la Biblia tiene varias posiciones. Yo voy a saltarme esas posiciones, si no, no terminamos hoy. La posición antecedente, la posición humana, la posición mortal, en fin, todo eso más o menos lo hemos visto por encima, de modo que pasamos a la filiación de Jesucristo. Jesucristo se llama a sí mismo Hijo del Hombre. Habitualmente es el título que se da. Pero la Biblia llama a Jesucristo también el Hijo de Dios. Este Hijo de Dios expresa la filiación que existe entre Jesús de Nazaret, el hombre, y el seno trinitario, ya que Jesús de Nazaret, el hombre, es la naturaleza humana del Verbo eterno de Dios. El ser hijo de Dios, hijo del Padre, significa una posición de la segunda persona divina dentro del seno trinitario. La segunda persona no tiene origen. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque es eterna. Es decir, no tiene principio. Cuando hablamos de generación,
En el seno de las personas divinas estamos diciendo, expresando, que la primera persona comunica la vida a las otras dos, no por origen, sino simplemente por relación o por comunicación. Cuando hablamos de que la primera persona se relaciona con la segunda de padre a hijo, estamos hablando de una relación entre las personas divinas. ¿Está claro? Ahora, ese calificativo de hijo significa que eternamente existe como existe también el Padre, por una razón, por un principio de lógica, ya no solo de Biblia. Un padre tiene como padre la misma edad que su primer hijo. Un padre, como padre, tiene la misma edad de padre que su primer hijo de vida. Porque antes no hubo padre, antes no era padre. Luego, ¿cuántos años tengo yo de padre? Bueno, que no me oiga mi mujer. Los mismos años que mi hija mayor. No más, ni uno más. Si el Padre es Padre eterno, ¿qué significa? Que ha tenido un Hijo eterno. Sin principio. Ya no necesitamos investigar nada más. Simplemente la lógica nos lo dice así. Ahora, Jesucristo el Señor se llama también Hijo del Hombre y tiene que ver con una vinculación con la humanidad. Notad que el evangelista Lucas está vinculando a Cristo con nuestro primer padre, que se llamaba Adán, hijo de Adán. De manera que viene la relación la vinculación con la humanidad, viene para Cristo exactamente igual que para nosotros. El origen de la humanidad es un origen común. Otro paréntesis aquí, por favor. Cuando Dios creó al hombre, en el capítulo 1 de Génesis, dice que creó a un hombre, se llamaba Adán, y varón y hembra los creó. No en el varón había los dos sexos, No sé si me estáis siguiendo, entendiendo. Hay una teoría extraña que entró dentro del ámbito evangélico que no es verdad y que se tomó de un sacerdote jesuita francés, Teilhard de Chardin, que coordinase de alguna manera la teoría de la evolución con la fe cristiana. ¿Por qué? Porque cuando comenzó el tema de evolución serio hace unos cuantos años, dijo, mira que si esto es verdad nos van a poner buenos a nosotros. De modo que vamos a correr delante. Y Teilhard de Chardin ideó un sistema curioso de la posición alfa y la posición omega. El alfa y el omega, el principio y el fin. Y dice que Dios es una persona colectiva, porque el nombre de Dios es un plural, Elohim, uno en donde hay varios. Esto es una herejía. Dios no es una persona colectiva. Dios es un ser que existe en tres personas. ¿Está claro o no? No es una persona colectiva Dios, Cada una de las personas divinas funcionan individualmente, no independientemente, por cuanto tienen vida y esencia común. Pero es un ser en tres personas. Y este Teilhard de Chardin dijo, y en Adán, el primer elemento de la especie estaba el hombre y la mujer. No, señor. Dios estableció que la humanidad fuese un varón, se iniciase en un varón y en una mujer. Y Dios comenzó la creación de la humanidad por el varón. Luego tomó del varón la mujer. No porque hubiese dos elementos que se separan en el tiempo, sino porque la carne de la humanidad es una sola. Dios creó la carne humana, es decir, la humanidad la creó comenzando por el varón, no podía crear otra distinta, era la misma, para que hubiese comunión absoluta y vinculación real en esa creación, ¿entendéis? Luego, cuando leáis por ahí que el hombre al principio era una persona colectiva que se desdobló, no es verdad, esto es una herejía. El hombre nunca fue una persona colectiva, el hombre fue un varón y una hembra. Y Dios comenzó por un varón, la creación, y luego creó la hembra. Bueno, hecho el paréntesis, la vinculación de Cristo con la humanidad es esta, ¿verdad? Es carne de nuestra carne. ¿Entendéis esto? Lo voy a decir de una forma muy, muy fácil. Para dialogar Dios con los hombres, vino para dar el discurso de amor mediante la persona de un hombre. Dios habló su discurso divino en garganta humana, y Dios abrazó a los hombres con brazos de hombre, y Dios se hizo hombre para morir por los hombres. Ahora, cuando vemos esto, llegamos a una conclusión admirable. ¿Dios se aproximó al hombre? ¿Sí o no? Sí, algo más. No solo se aproximó,
se aproximó, se hizo prójimo, nuestro compañero de aventura en la vida, el que sufrió como nosotros y lloró como nosotros. No vino a cerca de nosotros para contemplarnos como el pastor puede contemplar a una oveja que se le rompió una pata. Vino y se metió en medio de nosotros y se hizo como nosotros. Salvo, por supuesto, el pecado, ¿verdad? ¿Vosotros pensáis que ha habido una manifestación mayor de amor que esta? Que el Eterno haya venido al encuentro del hombre, de su criatura, y se dejase golpear por ella. Hay cosas que escapan de nuestra comprensión. La criatura puso la mano en la cara del Creador. Y cuando Pedro habla de lo que ocurrió en Jerusalén, inspirado por el Espíritu Santo, dice al pueblo de Israel: vosotros matasteis ¿a quién? Al autor de la vida. Notad lo que dice, es muy serio. ¿Quién es el autor de la vida? Dios. Lo que dice Pedro es que quien murió en una cruz era Dios. Claro, llegamos a una situación muy límite, ¿verdad? ¿Podemos decir que Dios muere? No. Pero tenemos que decir que quien moría en la cruz era Dios. Muy bien, ahí tenemos la gran dimensión de Jesucristo. Bueno, en las notas está también la unión hipostática. Se llama unión hipostática porque la unidad está en el núcleo de la persona. Es decir, la humanidad y la deidad se vinculan esencialmente en la persona divina del Hijo de Dios. Hipóstasis es la sustentación de un elemento vital. De manera que ahí hay dos elementos vitales, una naturaleza divina y una humana, sustentadas, subsistentes, existentes, yo qué sé, no habría que buscar una palabra muy extraña para eso, en la persona divina del Hijo de Dios. Mis hermanos, tenemos a Dios hecho hombre, el Verbo de Dios hecho carne, Jesús de Nazaret, Dios entre los hombres. ¿Para qué? Dios viene al encuentro del hombre con un programa de redención. Dios viene al encuentro del hombre y se hace hombre para poder sufrir, oídlo bien, por el hombre, y llevar a cabo la obra de redención. Los sufrimientos vicarios de Cristo están profetizados y son esenciales en la obra de la cruz. No es simplemente el hecho de que Él murió. Esto es importantísimo, porque la vida de Cristo es el sustituto de nuestra vida que tenía que morir a causa del pecado, ¿verdad? Pero en el entorno de la cruz, en el entorno de la obra de redención, hay sufrimiento que experimenta la segunda persona de la deidad por medio de su naturaleza humana. Los sufrimientos de Cristo están tipificados ya en el Antiguo Testamento y profetizados en el Antiguo Testamento. Ahora hemos utilizado una palabra que es la palabra tipo. Bueno, en la Biblia tipo es una figura simbólica que por medio de ella ilustra una realidad que viene después. Luego la realidad se llama antitipo. En el Antiguo Testamento todo lo que tiene que ver con los sufrimientos de Cristo está tipificado en los sacrificios del sistema levítico. Ahora, ojo con buscar tipos en el Antiguo Testamento que no lo dicen para convertirlos en alegorías. El tipo se dice que es un tipo. Esto es tipo. Pablo habla de Agar, ¿recordáis? Y dice que es tipo. Él mismo utiliza esa palabra. Hay otro, el primer sistema de la tipología es atender solo a aquello que la Biblia dice que es un tipo. Y buscar, por supuesto, el significado posterior en la persona de Jesucristo o en lo que tipifica. Luego hay un segundo nivel que, sin decir es un tipo, ilustra profundamente esa realidad. Voy a poneros un ejemplo. Los muebles del tabernáculo son todos ellos tipo o figura de Cristo, porque todos ellos tienen dos componentes, salvo el altar del sacrificio: oro y madera, humanidad y deidad. Luego, no dice específicamente que son tipo, ¿verdad que no? No, pero indudablemente el simbolismo lo está manifestando. Ahora, a veces nosotros, los hombres, buscamos un tipo donde no hay tipo. Y lo que hacemos es alegorizar. Si queréis una alegoría tipológica, yo diría sorprendente,
os invito a que busquéis un libro de Agustín de Hipona, que fue un tremendo teólogo y un hombre. ¿Quién leyó las obras de Agustín de Hipona? Bueno, hay uno que los ha leído. Bueno, hay una obra de Agustín de Hipona fabulosísima, yo la recomiendo vehementemente, que son Doctrinas de la Gracia, de Agustín de Hipona. Leedlas. Hay, en cambio, otro libro que es interesante, pero que abre para Agustín la puerta de la alegoría. Y es un libro que se llama Civitas Dei, la ciudad de Dios. Y ahí él alegoriza como la Iglesia, la gran ciudad de Dios, y llega a una conclusión en ella, entre otras cosas, que el reino será la irrupción de la Iglesia en la tierra. Cuando toda la tierra sea Iglesia, tenemos el reino. Ya la hemos liado. Ahora, lo que sí es verdad es que Agustín llegó a alegorismos terribles. De manera que cuando comenta la parábola del buen samaritano, habla de los 2 denarios como Antiguo y Nuevo Testamento, habla del posadero como Pablo, yo no sé por qué causa pone a Pablo de posadero, no lo sé, y alegoriza toda esa parábola para darle un significado. Eso es peligrosísimo, ¿sabéis? Porque la alegoría solo puede ser interpretada por el alegorista. Es decir, la alegoría no se basa en la Biblia, se basa en lo que el alegorista dice. Ahora, dentro de la tipología, y volvemos al tipo de Cristo, hay tipos respaldados por el Antiguo Testamento y podríamos verlo ya en los ejemplos premosaicos. Es decir, no solo los sufrimientos de Cristo están anunciados en los sacrificios mosaicos, sino premosaicos. Génesis 4:4, una primera gran referencia tipológica a la obra de Cristo. Busquemos, por favor, vamos a leer algunos textos esta mañana. Quien los tenga lo lee rápidamente. Génesis 4:4. Abel trae un sacrificio de una de sus ovejas. Y dice el texto bíblico que vio con agrado Dios el sacrificio de Abel. Por ese sacrificio nosotros sabemos que en base, no que el sacrificio tenga méritos sustitutorios, en base a lo que significa ese sacrificio, Abel fue justificado o declarado justo delante de Dios. Hebreos 11:4, por favor. De manera que él trajo un sacrificio más excelente que el de Caín, y por medio de la fe que Abel puso no en el sacrificio en sí, en el sacrificio físico, sino en lo que simbolizaba, fue declarado ¿qué? Justo. Porque la justificación se obtiene solamente por medio de la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Toda la salvación siempre es por gracia. Nadie se salva por la fe, sino por la gracia. Pero la fe es el instrumento para llegar a la obtención de la salvación. ¿Está claro? De manera que la fe con que Abel trajo ese sacrificio, y más adelante en el capítulo 9 de Hebreos, versículo 22, habla de derramamiento de sangre, sufrimiento y muerte, por medio de la vida simbolizada de un inocente, Abel recibió justificación. ¿Está claro? La diferencia no es que Dios haya rechazado el sacrificio de Caín porque no era un animal, Tened cuidado con esto. En el Antiguo Testamento hay sacrificios vegetales. La ofrenda, la oblación, 1000 cosas. Vegetales de harina. Dios los acepta como sacrificio. El hecho de que Dios no aceptó lo que trajo Caín es que Dios miró a Caín y miró a Abel. Lo que ellos estaban haciendo salía de un corazón, de una posición de corazón. El corazón de Abel en sintonía con Dios, en dependencia de Dios. El corazón de Caín no en sintonía con Dios. Abel, un hombre que viene con fe. Caín no. Por tanto, el sacrificio de Caín es rechazado y el sacrificio de Abel aceptado. Y por la fe puesta en Dios, mediante el simbolismo del sacrificio, Abel es justificado. Génesis capítulo 8, versículos 20 al 22. Noé levanta un altar. No se habló de altar antes. Levanta un altar y ahí hay un doble simbolismo. No solo hay un animal que muere, sino hay un altar en donde Dios viene al encuentro del hombre y el hombre ofrece algo que no es suyo. ¿Entendéis esto? El altar de la cruz
En el altar de la cruz el hombre no tiene parte ninguna, ¿o tiene parte? Ninguna. ¿Quién ofrece a su Hijo? Bueno, ya lo he dicho, el Padre. Jesús fue entregado. ¿Quién lo entregó? Dios en general. ¿El Padre lo entregó? Sí, dando a su Hijo. ¿Y Él se entregó a sí mismo o no? Claro. ¿Y el Espíritu Santo sustentó el sacrificio? Luego Dios está comprometido en el plan de salvación y lo ejecuta. ¿Tiene algo que ver el hombre ahí? No, nada. Luego el simbolismo del altar, es verdad que Abel trajo un animal y lo sacrificó, ¿verdad? Lo sacrificó sobre un altar. Ahí hay una figura. El animal está elevado, digamos, sale de la tierra. Estamos hablando de simbolismo, ¿entendéis? En ese sentido, el hombre trae algo que no es suyo porque es creación de Dios y lo ofrece en sustitución suya delante de Dios. Y el hombre que ofrece es encontrado por el Dios que recibe. Todo eso habría que estudiarlo a fondo, ¿sabéis? Es un tesoro tremendo. Y yo sé que no se estudia demasiado el Antiguo Testamento. Hay un hecho evidente. Cuando los padres de Sansón traen aquella ofrenda y la colocan sobre la piedra, y dice que el mensajero, que era el ángel de Jehová, tocó con el bordón, con su báculo, el sacrificio. ¿Qué ocurrió? Se levantó fuego y quemó el sacrificio, y el ángel de Jehová subió en medio del fuego, y claro, Manoa y su mujer, ¿qué dijeron? Vamos a morir porque hemos visto a quién, a Dios. Luego ahí está, hay todo un simbolismo de entrega, de recepción. Mirad, hay un versículo clave en el Evangelio que dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo entiendes eso? A ver, una persona que me diga qué entiende él por ese versículo, o ella. El camino que por medio de él se llega a Dios. ¿Sí? ¿Es eso? ¿Solo? Siempre nos falta una parte. El yo soy el camino es un camino de ida y vuelta. Es el camino por el que Dios viene a los hombres y es el camino por el que los hombres van a Dios. Yo soy el camino en el cual Dios desciende desde el cielo en toda su justicia al encuentro del pecador. Y yo soy el camino de regreso del pecador a Dios. Luego, cuando introduce al primogénito en el mundo, está introduciendo un camino nuevo, ¿verdad? Dios viene a nuestro encuentro. Ahora, hemos visto, hay muchos más, pero hemos visto dos ejemplos de tipos premosaicos. Ahora veamos algún ejemplo de tipo mosaico. Éxodo capítulo 12, versículos 7 al 9. Ahí está hablándose de un sacrificio. Tenían que matar un cordero. No era posible ir al rebaño y cogerlo ya. Tenía que estar durante un tiempo reservado, aislado del resto. No podía tener mancha, tenía que ser un animal sin defecto y luego había de ser sacrificado. Y la sangre de ese animal era puesto sobre el dintel de la puerta y sobre los postes de la puerta. Y en razón de esa sangre, el ángel destructor no entraría en ese lugar. Estaban bajo la protección de la sangre. Cuando vamos a Romanos capítulo 8, versículo 1, ¿qué dice? Ahora pues no hay ninguna condenación. Y cuando vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1, ¿qué dice? Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Ya no nos afecta a nosotros. Ahora, hay alguna cosa más ahí en ese sacrificio. Ese ejemplo es que tenía que ser inmolado. El sacrificio era propiciatorio porque propiciaba la ira divina que había establecido la muerte de ¿cuántos primogénitos? De todos, incluyendo los animales. Bueno, y además debía participarse de él como alimento. El Cordero de Dios, además de ser nuestro sustituto, es el pan de vida. ¿Sí o no? Yo soy el pan de vida que descendí del cielo y que doy vida a todo hombre. Luego venimos al Levítico, al libro de Levítico, con todas las ofrendas levíticas, las ofrendas de olor grato. Específicamente hay una que a mí me emociona mucho, que es la ofrenda no participativa. Vosotros sabéis que por las ofrendas que se traían, participaba una parte de la ofrenda del animal, era para el sacerdote, ¿verdad? Se lo llevaba para su casa para comer. A veces en otros sacrificios comía el sacerdote un poco y el hombre otro poco, el que lo traía. Todo lo que tiene que ver de comunión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un sacrificio que nadie participaba en él. El sacrificio de holocausto. Era algo puesto en la presencia de Dios como adoración, pero también tiene el simbolismo de
sustitución o de expiación por el pecado. Cristo fue una ofrenda quemada totalmente o no, para la gloria de Dios. Nadie me quita la vida. Yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Qué más? Este mandamiento recibí de mi Padre. Luego, la obra de Cristo, notad por favor cómo Jesús la toma desde su humanidad como un mandamiento. ¿Por qué? Porque es una decisión de Dios en el plan de redención. Y cuando vamos al capítulo primero de la carta, capítulo 1, de la primera carta de Pedro, versículos 18 al 20, dice el apóstol Pedro, que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Apartado, preparado desde antes de la fundación del mundo. Luego el plan de redención se generó en las entrañas de Dios antes de la fundación del mundo. Otro sacrificio muy curioso era el de las avecillas, las 2 avecillas. Está en el libro de Levítico, capítulo 14, versículo 7. Una avecilla se traía especialmente en el sacrificio del pobre. Cuando un pobre no tenía, una familia no tenía para traer un cordero, por ejemplo, del nacimiento de un hijo, el primogénito, había que llevar un sacrificio de un animal al templo, pero había gente muy pobre, entonces Dios permitía que trajesen un par de tórtolas o 2 palominos. Sabéis que son las tórtolas, ¿verdad? Palomas salvajes, que están por ahí. Luego el hombre, la mujer, la persona, no tenía mucho que buscar. Se iba, en aquel tiempo que no había tanta contaminación y tanto depredador, podía encontrarse rápidamente un par de tórtolas. Las llevaba al templo. Una avecilla era degollada y la sangre puesta en una jofaina. Y la otra avecilla se empapaba en la sangre y se soltaba. Todo el simbolismo de la muerte y la resurrección de Cristo. Da su vida, pero resucita. Y Pablo dice que resucita, Romanos capítulo 5, versículo 21, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si Cristo no hubiera resucitado, no había justificación, porque no estaba el elemento vital que comunica la vida nueva por la fe. Si no estaba Cristo resucitado, no hay mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Solamente la mediación para los hombres por medio de un hombre. Voy a citar uno más, solo, porque la vaca alazana y todo eso lo vamos a dejar. Todo eso es un tremendo tesoro, pero un solo ejemplo más. El día de la expiación, el Yom Kippur, el día en que los árabes quisieron arrasar a Israel. Un ejército de 200 millones de seres, no son 200 millones de ejércitos, pero vamos, de la población, contra un país así de pequeño, ya me contarás. Pero es que encima de ellos, encima de Israel, hay una mano que está protegiendo un pueblo. Porque es necesario que esté. No por otra razón. Porque el soberano quiere que esté. Aunque no todos esos van a ser salvos, La mitad de esos son ateos y otra tercera parte chiflados y un tercio creen. Bueno, yo no sé si son tercio, ¿no? Pero vamos, tampoco me tiene mucha importancia. Sé que tiene un remanente fiel Dios en ese pueblo permanentemente. El ceremonial del sacrificio era muy curioso. Primeramente, ese era el día solemnísimo, en donde la intervención principal del día no estaba a cargo de los sacerdotes, sino del sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote participaba, vinculaba por una acción al pueblo de Israel con el sacrificio expiatorio. Ponía sus manos sobre la cabeza del animal y se identificaba con él. De alguna manera estaba diciendo: este animal inocente lleva sobre sí el pecado del pueblo. Y mediante ese sacrificio se untaban, se ponía la sangre en algunos lugares del tabernáculo, se esparcía simbólicamente sobre el pueblo, y finalmente una parte de la sangre del sacrificio entraba al santuario y atravesaba el sumo sacerdote el lugar santo y entraba una sola vez en el año al lugar santísimo. Y sobre el arca, en el propiciatorio, en la plancha de oro, lo veremos, extendía la sangre que llevaba del sacrificio de la expiación.
De alguna forma, los querubines estaban con su rostro mirando la plancha del propiciatorio. Los querubines son los custodios de la santidad de Dios. Nadie puede acceder a la presencia de Dios que no sea santo, ¿verdad? De manera que cuando el hombre pecó, ¿qué fue lo que Dios colocó entre el árbol de la vida y el hombre pecador? Una espada que se revolvía y además querubines. Luego los querubines miraban la espada y estaban atentos a que nadie accediera a la vida, porque nadie era digno. La paga del pecado era muerte. Ahora esos querubines están mirando el propiciatorio. Debajo del propiciatorio, dentro del arca, solamente había una cosa. ¿Qué había? Las tablas de la ley. ¿Las tablas de la ley condenan al pecador o no? Sí, pero esos custodios de la santidad de Dios miraban las tablas, simbolismo, a través de la sangre. Por eso aquel pobrecito pecador y aquel arrogante fariseo oraban en el templo. El fariseo no necesitaba de propiciación. ¿Por qué? No soy como los otros. No sé cómo no te da asco este pobre publicano. Mira, ni como este. ¿Y el publicano cómo oraba? Dios sé. ¿Por qué? ¿Por qué Dios podía ser propicio? Porque dentro del templo, en el lugar santísimo, estaba el propiciatorio con la sangre de la expiación. Señor, yo no merezco nada, pero tú puedes ser propicio a mí, porque alguien ocupó mi lugar. Estamos hablando de algo simbólico, ¿verdad? Esto es la cuestión, mis queridos hermanos. Esta es la cuestión. Nosotros somos absolutamente imperfectos, indignos, miserables de estar en la presencia de Dios. No tenemos derecho, somos una ruina. ¿Somos o no? Somos. Pero yo me acerco al Señor con tremenda gratitud y digo, oh Señor, no solamente tengo derecho a entrar al trono de tu gracia, porque soy perfecto en Cristo Jesús. Dios ha hecho para mí la propiciación. Y ahora vengo al culto del domingo por la mañana. ¿Y cuántas veces se lee? Especialmente en algunas iglesias, yo te creo que se lee excesivamente, perdonadme, esto es una reflexión mía. Ese pasaje de 1 Corintios debemos leerlo siempre como la instrucción de la cena del Señor. El Señor dijo, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, tal. Bien. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba del vino, porque el que come y bebe indigna. Eso es un adjetivo, es un adverbio. No dice Pablo el que come indigno, porque somos todos indignos, sino que lo hace indignamente. Luego, mis queridos hermanos, comer indignamente es simplemente negarse a mantener comunión con los hermanos. Esa es la indignidad. Porque el pan que partimos, ¿qué representa? Que somos ¿lo dice Pablo ahí o no lo dice? Antes de venir a la cena del Señor, y siempre cada uno de nosotros debemos confesar. Ahora, ¿qué es confesar? Reconocer, muy bien, es reconocer, pero confesar es venir al Señor y decirle, Señor, ayer he hecho un acto malísimo. ¿Y el Señor qué me dice? Sí, ya lo sé, hombre, yo te estaba viendo. Y además, sé también de otros que tú no te das cuenta. Confesar es decir lo mismo, es venir a la presencia del Señor y decir, Señor, tú dices que eso es malo, yo lo digo también. Por tanto, quiero vivir una vida separada de eso, es confesar. Porque la confesión de mencionar mis pecados es un acto de orgullo y arrogancia del hombre, delante de los otros, quiero decir. Conozco personas que hacen confesión pública. Se levantan en la iglesia y dicen, Señor, esta semana he robado al tal, no sé qué, esta semana hablé mal de mi hermano. Eso es el pavo real. Para que todos digan, mira qué hombre, cómo reconoce. No, Señor. Confesar es decir al Señor, me avergüenzo, Señor, en silencio en el alma, me avergüenzo. Quiero ser distinto. Eso es confesión. ¿Entendéis? Nosotros, por medio del sacrificio expiatorio, somos perfectamente dignos. ¿Está claro? No por nosotros, sino porque estamos en Cristo. El Padre nos ve afectos en Él, amado, en Cristo. Mirad, cuando venimos a cantar, a veces cantamos desastrosamente.
Cuando venimos a nuestra reunión, el Padre del Cielo no se goza con nosotros porque somos creyentes de las asambleas de hermanos. No. Ni hablar. Se goza simplemente por una razón, porque estamos ¿en quién? En Cristo. Y nos ve justos, santos, perfectos en el amado. ¿Está claro? Esto no justifica que nosotros no andemos dignamente. ¿Está claro o no está claro? Porque a veces decimos, bueno, como ya estamos perfectos, ¿qué más da? No. El que practica el pecado debe preguntarse si es salvo, Porque Juan lo dice con mucha claridad. Todo aquel que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. ¡Ojo! El más pequeñito de los pecados que yo pueda hacer le costó la vida a Jesús. ¿Entendéis esto o no? Por tanto, ojo con esto. No es cualquier cosa, ¿no? La vida cristiana es una vida que Dios reclama santidad, porque somos sus hijos, ¿o no? Miembros de su casa y familia, en comunión con el Santo de los Santos. Por tanto, la vida cristiana exige santidad en todo, en todo. Que incluye la relación con nuestras mujeres también. Yo quiero respetar la conciencia de los hermanos. Pero no hay ninguna razón para que un creyente no participe siempre de la cena del Señor. Porque si hay algo que no marcha bien en tu vida, ¿qué tienes que hacer? ¿Y confesar o no? De modo que yo confieso y automáticamente ese problema que ha quedado resuelto con el Señor, ¿no es así? Ahora, si mi problema es que yo como marido a veces soy muy tozudo y he tratado mal a mi mujer. No es cierto, ¿verdad, cariño? He tratado muy mal a mi mujer y entonces mi conciencia me está diciendo, mira, y yo como soy un señor, el jefe de la manada, pues ya vendrá ella a arreglar el asunto. Y entonces ando como un moscardón. Y me voy al culto y digo, claro, no estoy, ¿cómo voy a estar en funciones? Tendré que decir al Señor, Señor, perdóname, he cometido un pecado contra ti, porque estoy tratando mal al vaso de gloria que tú me has regalado, primero. Segundo, perdóname, Señor, porque estoy maltratando a un hermano que es coheredero conmigo de la gracia de la vida, perdóname. Y el Señor me dice, resuelto, ahora vete y pídele perdón al que has ofendido. Y ahí tenemos el problema, ¿o no? Ese es el gran problema. El gran problema es que yo le pido perdón al Señor, porque el Señor, por su gracia, no me da de bofetadas. Es fácil, pero tengo que ir junto al otro y decirle, mira, dispénsame. Y a lo mejor ese dispénsame recibe como respuesta un bufido. Bueno, lo merezco. Porque Pedro dice, si sois abofeteados por causa, pues lo merecéis, ¿o no? Bien, entonces no hay razón para no participar. El apóstol Pablo es positivo, dice, pruébese y coma. Sería interesante, yo no digo que, mira, si repetimos permanentemente cosas en el culto se convierte en una liturgia, ¿verdad? Y después ya hay que hacerlo, porque siempre se hizo. Pero es bueno, en alguna ocasión, que haya un silencio antes del partimiento del pan, en donde cada creyente en silencio, delante del Señor, se pone en condiciones y participa, ¿verdad? Y si esa persona tiene un problema con un hermano de la iglesia, ¿qué tiene que hacer al terminar la reunión? Ir a junto de él y darle un abrazo. ¿No es esto? ¿Sí o no? Bueno, así tiene que funcionar el mundo. Pero mirad, queridos hermanos, es muy solemne eso, perdonadme, porque dice que el que lo hace, juicio, come y bebe para sí. No discerniendo, no distinguiendo qué cosa, el cuerpo del Señor. Ahora mirad, el mal es, yo diría, universal y gravísimo. El Señor no bendice su iglesia porque corporativamente estamos participando de la cena del Señor indignamente. Porque no solamente es un asunto individual, ¿verdad? ¿Es un acto colectivo de iglesia o no? Si una iglesia no tiene comunión con otra iglesia, a no ser por pecado abiertamente manifiesto en la Biblia, reprobado y escrito en la palabra de Dios, si no mantiene comunión un hermano con otro hermano de otra iglesia, si participa en la carroña que hay en nuestro mundo evangélico, el deporte peor, que es la crítica y la murmuración, si hablamos mal de nuestros hermanos y venimos a la cena del Señor, somos unos hipócritas, y eso es pecado.
Y Dios no bendice. Y Dios puede traer juicio sobre la iglesia por eso, ¿eh? Y ojo, porque Él dice, quitaré el candelero de su lugar. Ojo, ojo. Cuando un creyente no puede orar con otro creyente, es indigno de ser llamado creyente, ¿eh? Oídlo. Y cuando un creyente corta la comunión con otro por señales externas, es un necio. ¿Claro o no? ¿Sí o no? Bueno, esta es nuestra responsabilidad delante del Señor, ¿eh? Ahora, entramos en los sufrimientos del Salvador, y no nos va a dar tiempo, pero yo quiero pararme en esto. Cuando Cristo viene al encuentro de los hombres, viene como enviado para sufrir. ¿Por qué? Porque es presentado ¿de qué manera? Isaías 52:13. ¿Cómo se presenta proféticamente al Señor? En Isaías 52:13. ¿Qué es? Se le llama mi siervo. Luego el siervo viene para servir, ¿no es esto? Ya en el hecho de servir entraña un sufrimiento. Hombre, a veces es cómodo el servicio, pero significa un sufrimiento en la propia personalidad del yo, porque tengo que rebajarme a otro, ¿no es esto? Ahí comienza el asunto, pero este siervo va a sufrir moralmente en su intimidad personal. Isaías 53:11, por favor. Verá de la aflicción de su alma. Ahora, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Mirad al consumador y autor de la fe, el cual sufrió el oprobio. Luego ahí hay sufrimiento. La cruz no solamente es un acto de entrega de vida, es una vida de sufrimiento. Cuando hablamos de la cruz, no debemos pensar tan solo en la cruz del Calvario, en el lugar de la crucifixión. La cruz tiene que ver con toda la vida de Cristo. Es un sacrificio de expiación que se produce a lo largo de un tiempo de sufrimiento. Por eso es bueno escribir cruz con mayúscula cuando nos referimos a la cruz. Porque si te refieres solo a los palos donde fue crucificado, está bien, escríbelo con minúscula. Pero cuando te refieras a la obra, escríbelo con mayúscula, es mejor, porque estás hablando de toda una obra que comprende la redención. Ahora, cuando ayer os recordaba que hay un simbolismo de la perforación del lóbulo de la oreja y se hace siervo, esclavo voluntario por amor. Ahora, los sufrimientos en vida. Cuando tú comienzas a analizar la vida de Cristo, descubres que comienza el sufrimiento. Dejemos ya lo que puede tener que ver con los sufrimientos en su niñez, en su juventud, en fin, todo lo que tiene que ver con limitación, más que con sufrimiento, pero vamos a entrar en el primer momento de sufrimiento de Cristo, que son las tentaciones. Y en las tentaciones el Cordero de Dios sufre el impacto ¿de qué? Del tentador, ¿o no? De manera que viene al sufrimiento experimental de los hombres. ¿Nosotros sufrimos las tentaciones o no sufrimos? Todos los días. Claro está que Satanás viene a nuestro encuentro, revolotea, digámoslo así, encima de la cabeza, pero nosotros somos los responsables si le dejamos entrar y asentar. Satanás no tiene más, lo dije muchas veces, que 3 puertas para entrar en la vida de un creyente. La concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, la soberbia de la vida. En cuanto tú abres una, te quedan 2. Y si abres las 2, no te preocupes que la tercera la abre él. Ese es el camino y es por ahí por donde fue tentado el Señor. Ahora, ¿qué dice, por favor, en Hebreos capítulo 4, versículo 15? Leamos antes, Hebreos 2:7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, capítulo 4, versículo 14, un sumo sacerdote, capítulo 5, versículo 7, de manera que ahí sufrió angustia, clamor, lágrimas, etcétera, etcétera, y fue perfeccionado por medio de la obediencia. Aprendió lo que cuesta ser obediente. Mirad que estamos hablando de experiencia, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Una experiencia dolorosa en la vida de Cristo. Los sufrimientos de Cristo tienen que ver con la compasión específica que en el corazón de Cristo hay en relación con las personas. El Hijo de Dios viene en un acto compasivo. Vino para compadecerse de nuestras miserias, ¿no es esto? O vino por la compasión que tenía a nuestra situación. Luego, en el corazón de Cristo hay permanentemente un sufrimiento por la situación del hombre. Por ejemplo, el Señor ve una enorme multitud un día, 5.000 personas una vez, 4.000 otra vez, y le dice a los discípulos, mira, esa multitud para mí es como ovejas que no tienen pastor.
Ahí está el Señor viendo el sufrimiento de las gentes. Cristo llora conmovido al ver cómo dos hermanas lloran la muerte ¿de quién? De su hermano. Compasión. La sensibilidad de Cristo es tremenda. ¿Sabéis por qué? Porque no tiene pecado. El pecado endurece los sentimientos del hombre, ¿o no? De manera que en la medida en que una persona pierde el grado de control del espíritu, la espiritualidad, puede llegar a ser insensible al sufrimiento de los demás. Y comienza a amarse a sí mismo más que amarse a los otros. Porque amor, hermanos, es eliminar el yo y sustituirlo por el tú. Eso es muy difícil, ¿o no? Cristo renunció a sus derechos para asumir tus responsabilidades. Tremendo. Ese es el amor. El amor consiste en esto, dice Juan, no en que nosotros hayamos amado y entonces me corresponde, no. Es que Él nos amó cuando nosotros no queríamos amarlo a Él. ¿Está claro o no está claro? Ese es el gran amor. El gran amor de las personas no es el decir te quiero, es el demostrarlo con hechos. Hermanos, no amemos de palabras, sino de hecho y en verdad. Ahora, los sufrimientos también de Cristo son sufrimientos de presciencia. Es decir, el Señor conoce anticipadamente la cruz. Una de las cosas que la humanidad de Cristo tiene claro por comunicación de la persona divina es la cruz. Lo dice una y otra vez, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores, le van a tomar, le van a crucificar. ¿Lo dice el Señor o no? Y cuando Cristo habla del buen pastor dice, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Por tanto, los sufrimientos están permanentemente aleteando, digamos así, en torno a la persona del Señor Jesús. Pero hay un sufrimiento vital, capital. Yo diría más intenso que el de la cruz. En la cruz hay un tremendo sufrimiento físico, sin duda. Pero el sufrimiento moral más intenso está en Getsemaní. Creo, mis queridos hermanos, que Getsemaní es el gran desconocido para los cristianos, ¿verdad? Pasamos por encima de él y tal. Getsemaní es la antesala de la cruz. Por tanto, tenemos que pensar en Getsemaní.